En una tranquila comunidad famosa por ofrecerles una mano amiga a los necesitados, no todos son buenos vecinos. Alguien está aprovechándose de los débiles y vulnerables. Cada nueva víctima ofrece nuevas oportunidades de terror para una pareja que compartía una atracción maligna. La pequeña ciudad de South Bend, en el estado de Washington, se sitúa donde el río Willapa se encuentra con el Océano Pacífico. Es una comunidad pesquera, donde la gente vive de lo que puede capturar. Puede ser un lugar sombrío, ideal para quienes buscan aislamiento. A principios de la primavera de 1994, la familia de Katy Loreno, de 36 años, le informa a la policía que ella ha desaparecido. Sabíamos que había algo sospechoso. Katy no llamaba. Nadie la había visto por el pueblo. Hubo una crisis familiar que involucró a Katy Loreno y a sus 2 hermanos, pero no era nada grave. Katy se fue de la casa que compartía con su madre. Su familia pensó que en algún momento ella se pondría en contacto, pero después de 3 años de silencio y tras fracasar todos los esfuerzos para encontrarla, ellos dieron la alarma. Una cosa es tener una crisis familiar, pero otra muy distinta es cuando desapareces y no tienes contacto. Katy había trabajado como estilista en la ciudad. Era una chica muy agradable. Era bastante callada, introvertida. Venía aquí todos los días y era agradable estar con ella. Le encantaba trabajar. Hablar con las personas a quienes les cortaba el cabello. Y luego volvía a casa y se ponía a cocinar y a prepararse para el día siguiente. Pero sus esperanzas y sueños se vieron cortados de raíz. La ascendieron a gerente de una cadena nacional de peluquerías. Y luego hubo algunos problemas en la cadena y finalmente perdió el trabajo. En ese tipo de tiendas tienes que vender muchos productos para competir con las otras chicas. Y en eso no le iba muy bien. Con mala suerte, después de perder su hogar y su empleo, pronto se mudó a lo de una amiga, Shelly Notek. Cuando la policía habla con Shelly, ella insiste en decir que Katy se enamoró del conductor de un camión y se fue con él años atrás. Además, ofrece una prueba. De hecho, nos mostró una foto de Katy Loreno parada junto a un hombre frente a un semirremolque. La policía verifica también los registros públicos con la esperanza de encontrar una pista de su paradero actual, pero no logra averiguar nada. El caso se cerró. No teníamos a dónde ir. No había información adicional. Su familia se siente decepcionada. La policía decía que tenía las manos atadas, que era adulta, que estaba desaparecida. La gente que es reportada como desaparecida, en general quiere que la dejen en paz. Pero la familia de Katy sigue teniendo la alarmante sensación de que algo siniestro ha ocurrido. Aunque en esta comunidad la gente a veces escapa en medio de la noche. Durante los siguientes 10 años, el paradero de Katy sigue siendo un misterio, hasta que una joven entra a la oficina del comisario en el verano de 2001. Es posible que tenga información. Está absolutamente aterrada. Incluso en la sala de interrogatorios se la ve preocupada. Dice ser Megan, hija de Shelly Notek. Y afirma poder resolver el misterio de lo que le pasó a Katy Loreno hace tantos años. Pero primero necesita explicar los hechos que condujeron a la desaparición de Katy.
En 1989, la madre de Megan, ex cliente de una peluquería, invitó a Kathy a vivir con ellos. Shelley estaba embarazada. Le pidió a Kathy que viniera a ayudarla con el embarazo. Yo sabía que se quedaría. Megan revela que en ese momento vivía con su madre, su padrastro David, su media hermana Dana, su primo Shane, y que pronto llegaría su pequeña hermana, Whitney. El hogar era una pintoresca granja en las afueras del vecino pueblo de Raymond. Kathy se convirtió en una parte extendida de la familia. Participaba de los festejos familiares. Se volvió una parte más de la red social junto con David y Shelley. Al principio, la vida era buena para Kathy, la niñera de tiempo completo de los Notek. Pero Megan revela que las apariencias eran engañosas. En su casa aislada estaban pasando cosas extrañas. Con los años que llevo trabajando para la ley, uno escucha muchas cosas, pero esto era simplemente terrible. Según Megan, Shelley puede ser cálida y amorosa en un momento, pero violenta e impredecible al siguiente. Y jugar con las mentes de las personas es su fuerte. Al principio, su madre solo jugueteaba con ella y sus hermanas. Hacía cosas como robarles la tarea a sus hijas, arrancarles páginas, para hacer que sus hijas tuvieran problemas con sus docentes. Las chicas volvían a casa y decían, hoy no tenía mi tarea, y ella las menoscababa llamándolas estúpidas. La vi en el armario. En otras ocasiones, Shelley Notek gozaba de ver a Megan soportar malestares físicos, encerrándola en un armario con comida rancia como único alimento. Mamá, por favor. Megan me dijo que no quería estar ni siquiera cerca de Shelley cuando ella entraba en estos ataques de furia. Los dichos de Megan parecían difíciles de creer, ya que Shelley Notek es más que un nombre para el detective Pat Lynn. Me pareció muy extraño. Yo conocía a Shelley porque su hija menor y mi hija menor estaban en la misma clase. Y mi hija menor había estado en su casa para los cumpleaños. Alrighty. Oh, you're getting too big for this thing. Rub-a-dubby-dub-dub-dubby. ¡Arrójate al lodo! ¡Eso es! ¡Quiero que te arrodilles! Despertaba a las niñas y las obligaba a salir de la casa en pijama. Se comportan como cerdas en mi casa, así que ahora van a ser cerdas. Las rociaba con agua, forzándolas a revolcarse en el lodo. ¡Ah, eso es! Y lo hacía afuera en pleno invierno. Ella tiene lo que llamamos personalidad psicópata y también parece tener rasgos de lo que algunos denominan trastorno de personalidad sádica. Estas niñas eran constantemente traumatizadas y eso las llevó a un punto en el que creyeron que ella era el ama de su destino. Cuando Kathy, sin saberlo, se mudó a la casa, descubrió que más que tener una nueva amiga, Shelley Notek la consideró como un blanco nuevo. Pero para Shelley, la verdadera recompensa consiste en ver hasta qué extremo puede empujar a la gente, hasta qué punto puede salirse con la suya. Shelley le daba de comer a Kathy comida en mal estado como castigo, para debilitarla tanto mental como físicamente. Kathy vivía muerta de hambre y a veces la obligaba a arrastrarse por el piso. ¡Cómelo! ¡Ahora! ¡Eres un perro maldito! Se volvió un mundo de locura para todos ellos.
Shelley empleaba diferentes formas de abuso. Les retiraba la ropa y los zapatos. No les permitía vestirse. Las hacía trabajar en el patio, en la casa, desnudas. Hay una necesidad desesperada en las personas psicópatas de sentir todo el tiempo que son las más poderosas del mundo. Sentir que pueden hostigar a otra gente, y eso le da sentido a su vida. Sinceramente. Megan dice que Shelley se aprovechaba de las debilidades de la gente, lo cual se volvió emocionalmente insoportable. Mientras que en un momento los colmaba de afecto, al siguiente era brutal. Katy se asustó y vivía traumatizada, pero se resistía a huir. Lo podríamos llamar vínculo traumático, cuando alguien representa una amenaza para tu seguridad física o psicológica. Esa amenaza se vuelve tan grande que ni siquiera osas imaginarte haciendo algo que les desagrade. No quiso ayudarnos. La vi. A veces. En South Bend, estado de Washington, Megan Notek está divulgando un secreto de hace 10 años. Un horrendo relato de abuso parental que llevó a la desaparición de la niñera con cama adentro de la familia, Katy Loreno. Los investigadores descubren que Shelley Notek nació en 1954 en Alameda, California, y sus padres tenían constantes disputas. Los padres biológicos de Shelley eran muy jóvenes cuando se casaron y tenían un matrimonio volátil. ¿A dónde fue mamá? La madre de Shelley la abandonó. Jamás volvió a verla. La madre biológica de Shelley era alcohólica y llevaba una vida desordenada. Conoció a un hombre en California con el que vivió y después de 3 años su novio la mató a golpes. Shelley estaba furiosa con su padre y de hecho lo culpaba por la muerte de su madre porque pensaba que si su padre no se hubiera divorciado, su madre jamás habría sido asesinada por el novio. Empezó a cambiar. Fue una chica problemática. Nunca se sabía si podías confiar en ella. Se la pasaba inventando mentiras. Fue a la escuela y dijo: mi padre me violó. Las autoridades de la escuela y la policía interrogaron a su familia. Y ella mentía. Su belleza y encanto la hicieron popular con el sexo opuesto. Shelley se casa con Randy, un novio de la secundaria, pero la luna de miel no dura mucho tiempo, ya que sus violentos cambios de humor son demasiado para soportar. Shelley tenía cambios de personalidad y había una máquina de dulces con base de hierro como las que hay en las pizzerías y Shelley se enfadó y comenzó a moverla como un bate de béisbol, como si no pesara nada. Cuando se estaba desarrollando en su adolescencia y a principios de la adultez, ahí fue cuando vimos esos rasgos de personalidad que antes eran señales de alarma convertirse en claramente patológicos y claramente problemáticos. Pronto nació Megan, pero el matrimonio había terminado. Conoció a Merlin, un pintor de autos, que se convierte en el segundo esposo. Con él tiene otra hija, Dana. El segundo matrimonio era volátil y él también se cansó de ella. Shelley, cuando estaba casada, se tornaba manipuladora y había 2 opciones: soportarlo o irse, y esos 2 hombres se fueron. Era la misma clase de conducta que Megan y Katy Loreno habían padecido. A la gente le cuesta entender ese aspecto estilo Jekyll y Hyde de la personalidad de los psicópatas. A mediados de los años 80, Shelley conoce a su tercer esposo, David Notek. David Notek estaba en la misma clase que yo. Él era callado, un tipo muy alto, delgado, desgarbado. Era amigable, pero tímido. Pero David sentía despecho.
David había tenido una novia antes de conocer a Shelley y quedó devastado cuando aquella mujer lo abandonó. Pocas semanas después conoció a Shelley y empezó a salir con ella. El veterano de Vietnam nunca vio los riesgos que se avecinaban. La familia de David, debido a sus creencias religiosas, estaba empujando a David a que se casara y tuviera una familia. Y David estaba fascinado con las niñas. Entonces, para él era una familia automática. Se casan y compran una granja para restaurar, pero David pronto ve el rostro auténtico de su reciente esposa, que le exige su cheque de pago y le da una pequeña cuota mensual. Ella estaba a cargo ahora. Al principio, David se opone al entusiasmo de ella por los castigos extremos, pero en algún momento la resistencia cede. Shelley le dijo, tienes que disciplinarlas por esta o aquella infracción. Y él solía ser duro. ¡Ven aquí, David! ¿Qué piensas hacer con esto? ¿Y las niñas? Creo que quizá estaba preocupado de que si no lo hacía, ella podría ser aún peor con las niñas. Pero con el tiempo él accede a aterrorizar a Katy Loreno con brutalidad. Sus amigos notan que no es el mismo de siempre. La gente decía que David parecía distante y muy nervioso, y que no parecía el mismo David. Megan revela que su padrastro, David, podía ser igualmente cruel cuando su madre lo obligaba a entrar en acción. Los castigos eran severos. Katy Loreno soportó varios días encerrada en un pozo. ¡Déjame salir! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor, déjame salir! ¡No volveré a hacerlo! Es tortura, es aislamiento, es una sensación de desesperanza, de impotencia. Saber que no puedes salir de un lugar como ese debido a su profundidad y porque no hay nada de dónde aferrarte. Saber que estás a merced de quien quiera que te haya puesto allí. Encontré un colchón. Y ella... En 2001, Megan detalla un perturbador catálogo de abusos que, según ella, llevaron a la desaparición de Katy Loreno una década antes. Megan revela que Katy no fue el primer huésped en sufrir abusos. Hubo alguien más. El primo de Megan, Shane Watson. Él se mudó con ellos siendo adolescente para huir de los problemas de su propia casa. Shane tuvo una niñez muy problemática, muy difícil. La abuela de Shane fue asesinada. El padre de Shane estaba en una pandilla de motociclistas e iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. La madre de Shane también entraba y salía de prisión. Consumía drogas. Shane no tenía a dónde ir. Entonces, Shelley invitó a Shane a vivir con ellos porque decía ser la fuerza estabilizadora. Pero lo que ella ofrece no era nada de eso. Shane se convirtió en el foco del abuso. A Shane no se le permitía comer alimentos adecuados. No lo dejaban salir a menos que estuviera supervisado. Lo obligaban a hacer gimnasia en el lodo y bajo la lluvia, en ropa interior. El sufrimiento de Shane se reduce cuando Shelley invita a Katy Loreno a mudarse a la casa. Pero ahora se ve obligado a convertirse en un torturador más. Ella les decía a los niños que debían golpear a Katy, empujarla, clavarle tijeras en las piernas. Ella obligaba a sus hijos a hacer eso. Así se lo enseñó su madre. ¿Quieres que te pase esto? ¡Golpéala! ¿De acuerdo, Shane? Ponte de pie. ¡De pie! Shane, conocido por su ternura, era ahora un ejecutor renuente, pero brutal. Shane tenía unas botas con punta de acero
y la pateaba en la cabeza con ellas. ¡Patéala! Esto tiene un propósito muy específico. No solo se sienten mal por haber hecho esto, sino que, además, tienen menos posibilidades de contárselo a alguien. El abuso seguiría incrementándose hasta llegar al punto en que la persona se opusiera. Y entonces la persona trataría de escapar. Pero no por mucho tiempo. Shelly iba en busca de ellas, las traía de nuevo y empezaba a elogiarlas. Les preparaba comida y les daba obsequios. Se disculpaba y decía que no volvería a hacerlo. Pero una vez que volvías, era doblemente difícil salir la próxima vez. Eso es. El abuso volvía a comenzar y cada vez se volvía más fuerte. Harta ya de su última víctima, Shelly confinó a Katy al viejo cuarto de la bomba. Después de más de un año de abuso, Katy se había convertido en el fantasma de quien solía ser. Se había debilitado a causa de su mala dieta. Además, estaba teniendo problemas de equilibrio. La habían golpeado y pateado en la cabeza. La vi. Megan dice que la última vez que vio a Katy estaba gravemente enferma y finalmente la llevaron al cuarto de lavandería. David estuvo tratando de revivirla. No se mueve. Shane tomó algunas fotos del cuerpo de Katy. Probablemente para acudir a la policía por protección, pero no estamos seguros. Megan dice que sus padres no querían verlas más. Shelly busca a las niñas y las lleva a un motel a 70 kilómetros de distancia, totalmente fuera del área, y las deja allí para pasar la noche. Cuando vuelven a casa, no ven a Katy. Lo que sí notan es la huella de una fogata en la parte trasera. Shelly Notek anuncia que Katy murió por causas naturales y que será mejor para ellos que lo recuerden. Shelly les dijo a las niñas que si la policía la culpaba por la muerte de Katy, Shelly las mataría, luego lo haría con David y se suicidaría. Debido a ello, las niñas tenían pánico de declarar debido a las amenazas de muerte. Pero Katy Loreno no fue la única persona que desapareció de la casa Notek. Shane. Megan revela que 18 meses después, su primo de 17 años desapareció misteriosamente. Shelly lo reportó a la policía como un fugitivo. Llamó a la escuela y dijo que había huido de casa. Shelly le dijo a todo el mundo que Shane había decidido irse a Alaska a trabajar en un barco pesquero. Los jóvenes que no asisten a la universidad a menudo viajan a Alaska a trabajar en la pesca y no se tenían noticias de ellos por 6 u 8 meses, así que era una historia muy creíble. Tenía que salir. Yo iba a ser la siguiente. Con Shane fuera de la casa, las dos hijas mayores se dan cuenta de que una vez más serían blancos de la crueldad de Shelly. Deciden huir, dejando atrás a su hermana menor, Whitney. Megan, de 19 años, es la primera en escapar. Con las dos chicas más grandes fuera de la casa, Shelly y David Notek tienen habitaciones vacías para llenar. Los investigadores del estado de Washington están convencidos de que Megan Notek está diciendo la verdad sobre el homicidio de Katy y la misteriosa desaparición de Shane. Pero han pasado muchos años.
Le creí su versión, lo que ella me estaba contando, su forma de contarla. Simplemente te conmovía y decías, Dios mío, es grave. Los oficiales deciden investigar y vigilar de cerca qué pasa en la casa Notek. Era muy difícil hablar con Shelly porque ella no devolvía los llamados. Evitaba todo contacto. Cuando supe que estaba allí y las hijas respondieron a la puerta, ellas me dijeron, mamá no está en casa. No sabes cuánto te agradezco. No hay problema, nos alegra mucho sumar un miembro a la familia. Los investigadores descubren que los Notek acogieron a otro huésped, Ron Woody Woodward, de 57 años. Las circunstancias de Woody lo volvían especialmente vulnerable. Era un recién llegado. Acababa de mudarse aquí desde California. Hasta donde sé, no tenía amigos en la zona. Era muy reservado. Conoce a Shelly mientras trabajaba para una organización de servicios para ancianos. Shelly es administradora de casos y Woody asistente de enfermería. Woody era gay y acababa de romper con su pareja de muchos años. No le estaba yendo bien en su trabajo. Le recortaron su horario y además tenía algunos problemas financieros. Lo habían desalojado de su casa. Y entonces Shelly le ofreció que se quedara con ella. Al igual que Katy Loreno, Woody empieza a cambiar. Yo pasaba por la residencia y lo veía allí. Woody evitaba todo contacto. Y apenas me veía, se iba corriendo. Esto ocurrió en varias ocasiones. Finalmente, los investigadores logran ver a Shelly Notek y vuelven a hablar de la desaparición de Katy Loreno. Shelly me dijo que ella estaba en California trabajando para una familia, como niñera. Los detectives no le creen, pero no pueden probar nada. Estamos hablando de un homicidio de 10 años atrás. Y entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar a esa altura? Entonces, en agosto de 2003, Megan Notek regresa a la oficina del comisario. Esta vez junto a su hermana, Dana. Se enteraron a partir de llamadas telefónicas con Whitney de que Woody es ahora objeto de torturas y temen que su hermana de 14 años sea la siguiente. La hermana menor veía que le pasaba las mismas cosas que a Woody, quien seguía en la casa. Y les contó a las hermanas mayores lo que pasaba. Con la vida de un joven en peligro, las autoridades finalmente tienen el poder para actuar. Ya tenemos una sospecha razonable y una causa para retirar a la hija por un tiempo prudencial, mientras el Servicio de Protección Infantil investiga las acusaciones de abuso. Llegan hasta el hogar de los Notek. Jim y el Servicio de Protección Infantil empezaron a hablar con Shelly. Y Whitney salió y empezó a hablar conmigo. Por favor, señor, tiene que ayudarme. Mi mamá es muy mala. Creo que no quiere que hable con usted ahora, pero cálmate, todo saldrá bien. Ella tiene un horrendo secreto sobre Woody. Creo que vi la ropa ensangrentada de Woody cerca de la piscina. Ella me dijo que los zapatos de Ron estaban en la casa de la piscina. Su ropa ensangrentada también estaba allí. Si no van a buscarlos, ahora se los llevarán. Pero por el momento los oficiales solo tienen el poder de retirar a Whitney. Se van planeando obtener una orden de cateo. En la oficina del comisario, Whitney revela el sufrimiento de Woody. Era el mismo tipo de tortura. Le restringieron la dieta. Le prohibieron usar el baño.
Shelley lo obligaba a hacer trabajos en el patio descalzo. La oficina del comisario recibe la sorpresiva visita de David Notek, que quiere recuperar a su hija. 1720, and we'll be ending the interview. Está deprimido y se lo ve agotado, no levanta la vista, no mira directo a los ojos como ocultando algo. Pero después de 6 horas, finalmente se quiebra y está dispuesto a revelar los oscuros secretos que nunca esperó que salieran a la luz. Tras 5 horas de interrogatorio, David Notek finalmente empieza a revelarles a los investigadores qué ocurrió con Ron Woody Woodward, que era huésped de su remota granja. Su esposa Shelley lo había llamado a la oficina. Shelley dijo que Woody estaba deprimido y que ella trataba de ayudarlo, pero que él hacía cosas como saltar de los árboles para suicidarse y tuvo éxito. He really liked my wife. He says, I'm sorry I'm such a burden. David confiesa que enterró a Woody en su patio trasero. David dijo dónde encontraríamos el cadáver de Woody. Entonces todos fuimos a la casa de los Notek. El cadáver parecía recién vestido. Llevaba ropas limpias, le habían puesto un gorro de esquí en la cabeza y luego lo colocaron en una bolsa de dormir. David es arrestado de inmediato, pero su esposa no está en el lugar. Los oficiales la encuentran en otra propiedad familiar a pocos kilómetros de distancia. Shelley Notek es rápidamente aprendida, pero tiene poco que decir. La llevé a prisión, le dije sus derechos y me contestó que no quería hablar conmigo hasta que hablase con un abogado. Fue la única respuesta que obtuve de Shelley. Una prueba de ADN confirma que los restos corresponden a Woody. La autopsia revela que murió de abuso físico, abandono y numerosas lesiones de fuerza bruta en su cuerpo. La policía está convencida de que Shelley Notek lo forzó a arriesgar su vida. Se dijo que Shelley les ordenaba saltar desde ciertos objetos. Lo obligaba a trepar a los árboles y a saltar desde ellos. Debido a que su dieta había sido tan pobre, no tenía el metabolismo para mantenerse caliente. Entonces es una combinación de dieta pobre, exposición, también falta de ropa, incapacidad de protegerse. Sin duda fue una muerte lenta por tortura. Realmente fue una noticia muy triste que hubiera muerto. Y en segundo lugar también, que hubiera muerto de semejante modo. Algo que debió haber sido aterrador para él. Ese es un pensamiento que no quiero volver a vivir. David divulga lo que realmente pasó con su primera víctima, Katy Loreno. Fue torturada y abusada, abandonada, y finalmente murió tras ahogarse con su propio vómito. I tried to clean out her air passage. I tried doing CPR, but no air was getting to her lungs. Nothing was happening. I realized she was gone. I waited for Shell to get home and explain what happened.
This had never happened before. We were terrified. We were just normal people, and I'd never seen anything like that before. I'd never even been around a deceased person. También había sido su responsabilidad deshacerse del cadáver de Katy. Armó una gran pira y usó un trozo de techo metálico para sostener el cadáver. Siguió arrojándole leña al fuego y básicamente construyó su propio crematorio. Luego recogió todas las cenizas en cubetas, se las llevó y las volcó en el océano. I just like to say that, to Kathy's family, I'm very, very sorry and remorseful as I could ever be. I know they'll never accept that. Uno siente bronca. Quieres ir a buscar a esa gente y matarla. Me da tristeza lo que pasó. Quisiera que estuviera aquí. Pero pronto estaremos junto a ella. No había nada agresivo en Katy. Era muy despreocupada. Ella era muy pasiva. Mi corazón se sintió muy triste porque ella no se lo merecía. Poco después, David accedió a encargarse del otro problema de Shelley. Shane. Su sobrino, Shane. Hello. ¿Qué haces con una foto de Katy? Mira, esto está muy mal y no pienso volver a hacer nada de eso. Shelley no podía controlarlo. Él crecía y se fortalecía. La enfrentaba. ¿Cómo pudiste hacerlo? Eres amiga de la familia. Te traté como a un hijo. No. Te traté como a mi propio hijo. Eres No mi soy tu bebé. hijo. ¡Lo eres! ¡Vete! That he was going to talk. And he has out cutting firewood one time. I says, well, maybe he'll try and pull a tree on him or something. I just walked over there and pointed the guy in. Like a shot. I was just trying to protect my family's dignity. Oh, what a beautiful, beautiful gift. Didn't go in. If Shane was gone, nobody would say anything. But just this regular working man and all this stuff happened, and I just didn't know what to do. So I did what I did. I took it all on my own hands. Averiguar que el motivo de no haberlo visto por 7 años era que había sido asesinado fue mucho más duro de lo que podíamos soportar. Bien, me parece particularmente odioso. Tienes un hijo que no cumplió 18 años, es un joven todavía. Y estas dos personas están más preocupadas por salvar su pellejo que por darle a este chico una oportunidad de vivir. Los fiscales confían en el testimonio de las hijas. No había ninguna prueba tan concluyente como el arma humeante en sus manos. Lo que no coincidía eran las historias, porque dependían del testimonio de las chicas. Pero estaba pasando algo extraño de lo que ninguno estaba seguro. Este era un mosaico de años de abuso, lo que esto significa, en definitiva, que todo esto lleva a creer que fue un homicidio en lugar de un accidente.
Pero los parientes no desean que las chicas soporten el hecho de testificar contra sus padres. Habría sido espantoso para ellas tener que testificar en la corte. Estarían muy temerosas. Entonces la fiscalía ofrece un trato. En febrero de 2004, David Notek se declara culpable de homicidio en segundo grado en la muerte de Shane Watson, de prestar asistencia en un crimen y de deshacerse de restos humanos. No podemos echarle toda la culpa a Shelley. David también hizo cosas horribles. No es que David haya aportado una patología a la relación, pero fue un par de manos para hacer el trabajo sucio. Pocos meses después, Shelley Notek acepta lo que se conoce como una declaración de culpabilidad Alford por su rol en los homicidios de Woody y Kathy. En esta declaración, un individuo dice, si fuera a juicio y perdiera, pasaría más tiempo preso que si acepto este trato. Entonces, encuéntrenme culpable aunque yo jamás admita que lo he hecho. Shelley Notek recibe una sentencia a 22 años de prisión sin libertad bajo palabra. Ya no tiene contacto con su esposo. David cumple una condena de 15 años y podría ser liberado en 2019. Espero que abusen de ellos cada día, que lleven una vida horrible, espantosa, miserable, que mueran en la cárcel. Megan y Dana son madres ahora. Siguen en contacto con David, pero no con Shelley. Insisten en que ahora, libre de su influencia controladora, él es otro hombre. Creo que lo más fascinante de esta historia es lo que son estas chicas. Todas tienen relaciones excelentes, formaron su propia familia, tienen buenos trabajos, son chicas maravillosas. Tuve algunas noches de insomnio antes de resolver este caso. Sin duda fue agradable sacarme ese peso de los hombros. Es la casa del horror. Algunas cosas solo pueden explicarse diciendo que hay gente malvada que hace cosas malas. Y creo que Shelley cae dentro de esta categoría en esta casa. Si Shelley no hubiera conocido a David Notek, no sé si hubiese podido matar gente por su cuenta. Pero una vez que encontró a David, de algún modo encontró una herramienta, un objeto que podía usar. Él era el títere y ella manejaba sus hilos.